Hola, yo soy Carlos y esto fue lo que compré. Bueno, hablamos nada más y nada menos que una genial fuente de poder Telmar TI Smart de 600 vatios. Como siempre, para poder hacer este unboxing tenemos este poderosísimo exacto endógeno, con el cual abriremos este paquete de la forma más delicada posible. Y listo, aquí está. Por ahora podemos visualizar todas las partes de esta caja, pero lo que realmente resalta es lo siguiente: 5 años de garantía, perfecta compatibilidad con los procesadores Intel de la cuarta generación para arriba, potencia continua y un ventilador ultra silencioso de 120 milímetros. Y lo más importante, posee la certificación 80 Plus, que aunque es la más básica, es más que suficiente para un ensamble económico, sobre todo porque con esta fuente tenemos una capacidad de 600 vatios. Esta fuente se parece mucho al modelo de 500 vatios, sin embargo existen algunas diferencias que hay que tomar en cuenta, como su salida de 12 voltios que es capaz de entregar de forma completa los 600 vatios, cosa que la anterior solo llegaba a los 450 vatios. El resto de la caja es más de lo mismo, los dos idiomas del público objetivo y ya está. Vamos a abrir esta caja y aquí vemos las políticas de garantía y por supuesto el manual, el cual al abrirlo vemos en perfecto legible chino mandarín las instrucciones de instalación del voltaje y cableado, pero obviamente nosotros no lo vamos a leer, pero igual se agradece que lo coloquen. Tenemos por aquí el primer cable, que es el cable principal de alimentación, uno común y corriente. Ahora, al sacar la fuente vemos que ya no hay más nada en la caja, así que nos centraremos en abrirla y examinarla. Como verán, se siente muy pesada y robusta, además que la última revisión de esta fuente ya viene con todos los cables en negro para mayor estética. También viene con su gran ventilador, que les confirmo es realmente muy silencioso. Y bueno, aquí está, una excelente fuente calidad-precio. Por dentro podemos ver un poco sus componentes y la verdad es que es bastante decente para ser una fuente tan económica. En la parte de atrás vemos nuevamente el modelo, voltajes y características, que son completamente iguales a las que vemos en la caja, por supuesto. Y bueno, ahora veamos los cables. Abrimos por aquí sin tratar de pasar mucha pena, cosa que en este momento es imposible. Y ya está, veamos cuáles son las conexiones que nos trae. El cable más grande, por supuesto, es el cable de 24 pines, que en este caso es 20 más 4, por si tu ensamble es uno de esos muy viejos. Por aquí tenemos la alimentación PCI Express, que como verán son 8 pines en una combinación de 6 más 2, que por supuesto el cable trae dos conectores. Por aquí tenemos la conexión periférica, que son 4 conectores de 4 pines, y por supuesto el cable de alimentación de la CPU, que es fácil de diferenciar porque su combinación es de 4 más 4 pines. Por último, pero no menos importante, tenemos la alimentación del tipo SATA, que son 4 entradas de 4 pines, y con esto tendríamos todos los cables de conexión que nos trae este modelo de 600 vatios. Por supuesto, si quieres ver cómo es el modelo de 500 vatios, te lo voy a dejar en la descripción por si gustas comparar. Pero lo más importante, ¿cuál es el propósito de esta fuente de poder? El propósito es reemplazar la fuente de un equipo viejuno que traía esta fuente genérica. Y como ya saben, no se debe utilizar fuentes genéricas, no importa qué equipo tengas. Este en particular hizo ¡pus! Y se murió, contando con la suerte de solo dañarse la fuente. Así que esto no se debe usar. No, lo único que debes hacer con una de estas es botarla, comprarte una fuente certificada con todas las protecciones que sea mínimo 80 plus, para que tu equipo esté protegido y minimices el riesgo de incendio, a menos que seas de Rubius. Tú, que se está quemando el PC. Tú, Maximus, Maximus. Y bueno, en resumen, aquí está la fuente de poder. Si quieres una como esta, tienes el link en la descripción. O también en este lado puedes ver la versión de 500 vatios, que es un pelín más económica. Pero por ahora vamos a montar esta fuente, así que nos vemos allá. Y aquí tenemos este equipo viejuno que, como verán, tiene un case genérico. Su procesador es un Intel Core i5 3450S. Sí,
un procesador con más de 12 años y sorprendentemente agarra Windows 11 con 8 GB también genéricos de memoria RAM y una tarjeta de video incluso más vieja, la poderosísima AMD Radeon HD 6450. Pero no te dejes engañar por el nombre. Esta tarjeta es del 2011, por lo cual actualmente solo sería ideal para multimedia y juegos muy viejos. Pero como este equipo aún está en uso, procederemos a hacer el upgrade de la fuente de poder. Ponemos por aquí, atornillamos por acá, colocamos cables por aquí y por acullá. En este case la gestión de cables es prácticamente nula, pero igual se hace lo que se puede. Se verifica que todo esté bien conectado, que es lo más importante en este caso. Y ya está, coloquemos la tapa y veamos si esto funciona. Ahora estamos en nuestro banco de pruebas endógeno. Prendemos el monitor y como verán, sí enciende. Inicia todo el sistema sin ningún problema. Ahora algo que me causa una gran duda es cómo iría este equipo tan viejo con una tarjeta un poco más potente, como una RX 580 de AliExpress. Así que si te gustaría ver esta extraña combinación, suscríbete y activa la campanita. No garantizo nada porque aquí somos pobres. Sin más que decir, te recuerdo que por acá tienes la versión de 500 vatios y en la descripción tienes el link por si te interesa esta fuente de poder. Ahora sí, nos vemos en el próximo vídeo. Chao.